Hola, 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 muchas gracias por conectarte, gracias por seguirnos y muchas gracias al maestro Jorge Santa Cruz, analista político. Él es un destacado periodista para hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Vemos cosas muy extrañas, cosas muy atípicas, aparentemente este intento de ejecución o de asesinato contra el candidato republicano Donald Trump. Querido Jorge, ¿cómo estás? Te saludo con gusto y te agradezco que te hayas conectado. Mi querido Manuel, muy bien, muchísimas gracias, contento de estar contigo, con tu audiencia. Siempre que me invitas, lo tengo que confesar, disfruto mucho las conversaciones en tu canal contigo y disfruto mucho poner a disposición de quienes te ven y te oyen conceptos que tal vez sean disruptivos, pero que finalmente lo que pretenden es abonar a un debate más profundo. Tratamos de desmenuzar, Jorge, de entender qué está sucediendo. Yo mismo, con los pocos años que tengo en comparación contigo en el andar de comunicación, entiendo qué está pasando en Estados Unidos. Aparentemente hay ese mensaje de que quieren asesinar, quieren ejecutar a Donald Trump. ¿O qué estaría pasando ahí? ¿Qué estás viendo tú que no vemos los demás, Jorge? Lo que un servidor de ustedes ve, mi querido Emanuel, es que Estados Unidos está en un franco proceso de descomposición nacional. Mientras que en países como China y como Rusia, los gobiernos, hay que decirlo, gobiernos dictatoriales, concentran cada vez más poder y control interno. En Estados Unidos, lo que vemos es exactamente lo contrario, que cada vez hay menos gobierno y cada vez hay más descontrol. Ahora, ¿por qué ocurre esto, este proceso de descomposición social? Tengo la impresión que así conviene a las élites que se disputan el poder de la que todavía es la mayor potencia del mundo. ¿Y por qué ese afán de influir y en un momento dado de pelear costándole a la nación de estadounidense cualquier cantidad de recursos? ¿Por qué? Oficialmente han mandado 191,000 millones de dólares. De esa cantidad, por lo menos un 80-90% se regresan al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Entonces, los que ganan son los fabricantes de armas, ¿no? Hoy mismo, el expresidente Donald Trump declaró a la agencia Bloomberg que si Taiwán quiere protección de los Estados Unidos, tiene que pagar por ella. Entonces, aquí vemos cómo la situación de tensiones bélicas y geopolíticas se convierte en ganancia. Trump quiere, y en cierto modo creo que tiene razón, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte aporte lo mismo que los Estados Unidos a la defensa de todos los aliados. Entonces, hay mucho dinero de por medio, mi querido Emanuel, y eso, más las conexiones subterráneas, las conexiones sospechosas, las conexiones clandestinas que hay entre los grandes industriales, las grandes empresas transnacionales asentadas en los Estados Unidos y los poderes aparentemente legales, es decir, los poderes políticos, entonces dan como resultado que quieran controlar con sus ideologías, sea la de izquierda, sea la de derecha, a la nación que es todavía la más poderosa de la tierra. No sé si logré explicarme, perdóname. Un poquito, a ver, vamos a tratar de clarificar. ¿Es un montaje? ¿Es real?
Para ti, ¿esto es un golpe mediático? Quizá ahora sí que de los poderes superiores, de Donald Trump, de Joe Biden, ¿o es real este atentado que quiso matar a Donald Trump? No tengo los elementos para darte una respuesta sustentada en hechos, en información verificable. Pero déjame decirte que los atentados no son cosa extraña en los Estados Unidos. En 1963, si no me equivoco, el 22 de noviembre, mataron al presidente John F. Kennedy. 5 años después, mataron al senador, al hermano de Kennedy, Bob Kennedy, quien se postulaba como quería ser candidato presidencial. Esto fue en 1968. En 1981, si no me equivoco, en marzo, poco después de haber tomado posesión, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. Entonces, primero, los atentados no necesariamente han sido montajes. Ahora, te decía, en el de Trump no puedo responderte con información oficial en la mano. Lo que sí puedo es hacer inferencias lógicas. ¿Qué es una inferencia lógica? Es un razonamiento, perdóname que lo diga, un razonamiento lógico derivado de hechos. ¿Y cuáles son los hechos que sí podemos tener por seguros? Que una persona disparó y que otra persona, en este caso Trump, fue herido ligeramente en una oreja y que un asistente al meeting de Trump, allí en Butler, Pensilvania, resultó muerta y otros dos asistentes resultaron heridos. Entonces, estamos ante un ataque. Ahora, la pregunta es, ¿ese ataque fue real o ese ataque fue un montaje? Bien, un servidor de ustedes considera que fue un ataque real. ¿En qué se basa su servidor? En que la norma indica que cualquier ser humano o que la mayoría de los seres humanos, cuando siente que su integridad personal está en riesgo, lo denota sea con problemas a la hora de hablar o sea con conductas que denotan nerviosismo. En este caso, Trump no se notaba nervioso, se notaba sumamente tranquilo, sumamente confiado, y su lenguaje corporal era acorde con la firmeza de su discurso, pero no, insisto, no denotaba nerviosismo. Le pregunto a tu amable audiencia, ¿qué sucede cuando van al doctor y el doctor en este caso, por ejemplo, un médico cirujano que atiende problemas de la boca, un odontólogo, cuando enciende la fresadora? ¿O qué sucede cuando te dicen, lo vamos a tener que inyectar en el ojo para anestesiarlo? ¿O qué sucede cuando te dicen, le vamos a hacer un estudio clínico que es importantísimo? Generalmente hay una situación de estrés, de nervios, de incertidumbre. Eso no se vio en el caso de Trump. Ahora, puedes decir, bueno, es que Trump no sabía en qué momento le iban a disparar. Concedamos, no sabía en qué momento le iban a disparar, pero por lo mismo, desde el inicio debió haber enviado señales corporales de que pues esperaba algo extraño. Lo hirieron en un ojo, ya no sé ni lo que digo, discúlpenme. Lo hirieron en la oreja. Pero, querido Manuel, un tirador profesional
no solo se pone a 130, 140 metros del blanco, sino que tiene que calcular temperatura, tiene que calcular velocidad del viento, tiene que calcular también estudiar los movimientos previos de la persona a la que le quiere disparar para ver el rango de eso, de movilidad a la izquierda, de movilidad al centro, etcétera. Todo parece indicar que fue el viento, insisto, todo parece indicar que fue el viento el que desvió la bala y un ligero movimiento de cabeza de Trump que lo salvó. No creo que Trump, ¿no? Sí, no creo que Trump haya sabido el momento en que le iban a disparar. Entonces, oye, ¿cuánto hay de la oreja a la nuca? ¿O cuánto hay de la oreja al cráneo? Sí hubo, desde mi humilde punto de vista, la intención de matarlo. Por otro lado, espérame, déjame rapidísimo. Sí, no, adelante. Lo que falló, y eso me parece extraño, es el dispositivo de seguridad del servicio secreto. Me platicaba una persona experta en estos temas. Cuando se da un ataque, lo primero que tienen que hacer es minimizar la amenaza. El servicio secreto lo hizo, tiró a Trump al piso. Pero luego, ¿qué pasó? Dejaron que Trump se parara e hiciera sus gestos que ahora dicen que son icónicos. Y el segundo paso, después de minimizar la amenaza, se lo tienen que llevar de manera segura a un lugar donde no corra riesgo. ¿Y cómo se llevaron a Trump? ¿Cómo se lo llevaron? Hombre, el blanco seguía siendo fácil. Y por último, mi querido Manuel, porque sé que el tiempo apremia aquí en breve. A ver, ¿por qué no estuvo vigilada la azotea desde la que dispararon a Trump? La policía estatal dice que no, que a ella no le tocaba. La policía del condado dice que tampoco le tocaba. El servicio secreto dice que tampoco le tocaba. Ahí hubo un fallo de seguridad. La pregunta es, ¿fue una falla humana o fue una falla premeditada? Ahí creo que radica la cuestión. Entonces, respondo tu pregunta. Sí, me parece que fue, por inferencia lógica, un atentado real y que tiene que ver con la lucha de poder en los Estados Unidos. Me van a decir, oye, es que esta persona, este chico de 20 años que intentó asesinar a Trump, no ha tenido contacto en su vida con Biden. No, pero Biden, y con esto cierro, en alguna conversación, y lo dijo el medio político, sí se llama el medio político, que es muy influyente allá, y luego Biden dijo que sí, que se había equivocado. Dijo, basta ya de hablar del debate, hay que poner a Trump en la diana. Poner a Trump en la diana es poner a Trump en la mira. Entonces, de manera indirecta, la polarización que hay en los Estados Unidos fue la causante de todo esto, ¿no? ¿Y quién causa la polarización? Los distintos grupos que se disputan el poder en Estados Unidos. Hay varios ingredientes, hay varios elementos para esta receta. Hablas de una polarización, que es prácticamente lo que estamos viendo en México o lo que vivimos en México. La polarización en Estados Unidos, Jorge. ¿Quién no quiere o por qué Biden no quiere dejar la candidatura después de que vemos que va abajo, que es muy posible que pierda? Vemos todos estos elementos donde se ha tratado de dar este mensaje que él ya no está apto para sostener un debate público. Algunas confusiones que ha tenido, pues no sé si ha estado en mal momento o ha sido mala suerte, pero realmente pues están ahí los videos, confunde al presidente de Ucrania, confunde a Putin, habla de razas negras, de razas blancas. ¿Qué elemento ves aquí, Jorge? ¿Está tratando, confluyendo todas las fuerzas para que gane Trump o qué hay detrás de esto? Biden quiere el poder por ambicioso. Es una ambición
personal. Pero detrás de Biden hay todo un proyecto globalista de provocar guerras y tragedias para, primero, enriquecer al complejo militar industrial. Pruebas, con mucho gusto. La primavera árabe. La propia Hillary Clinton en los correos electrónicos que fueron exhibidos por Wikileaks. En esos correos electrónicos Hillary Clinton reconoce que ella estuvo detrás de las primaveras árabes. Nos podemos ir un poco más atrás, esto fue en 2011, nos podemos ir una década atrás, en el 2001, cuando todo indicaba pues que Estados Unidos sí sabía que se preparaba un ataque terrorista grande contra su país y no hicieron nada para impedirlo. Pero eso les permitió declarar la guerra el 7 de octubre de 2001 contra Afganistán, una guerra que terminó en desastre 20 años después. Pero la guerra dejó incalculables ganancias al complejo militar industrial y luego les permitió intervenir en Irak en 2003, del 2003 al 2005, etcétera, etcétera, etcétera. Por el otro lado, está el proyecto del grupo de Trump que pretende básicamente consolidar a los Estados Unidos en lo interno frente a un creciente poderío chino. Pero voy a decir algo que va a desconcertar a tu audiencia. No necesariamente lo que está haciendo Trump está disociado de lo que vemos a nivel global, el empoderamiento sobre todo de China con la colaboración de Rusia. Mira, tu servidor considera que el eje del poder se está desplazando de Estados Unidos a China y que ese desplazamiento es lento. Pero conforme a las estrategias de las grandes transnacionales y de las grandes fundaciones como la Rockefeller, por ejemplo, todo parecería indicar que en unos 20, 15, 25, 30 años, el mundo va a tener dos polos. El polo en América y Europa Occidental a cargo de Estados Unidos y el polo de Europa del Este y el Asia, Medio Oriente y Asia a cargo de China. ¿Sí? Entonces, Trump como que está alineando a los Estados Unidos para ser la cabeza del polo occidental y dejar que China sea la cabeza del polo occidental. Así es como lo ve tu servidor. Oriental, ¿no? El polo oriental. Pues es que es muy complejo todo lo que estamos viendo, pero van encaminados hacia ese sistema. Un reporte que tuve yo la semana pasada, es público, debe estar ahí, si lo buscan lo encuentran, de Citibanamex, señala que es mediático esta supuesta guerra económica, esa supuesta tensión económica entre Estados Unidos y China es un mensaje mediático, porque para los analistas de Citibanamex, China avanzó y ya lleva la delantera en muchos aspectos. Vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en los autos eléctricos, en los semiconductores, los microchips, que todo lo que ocupamos, Jorge, mucha gente dice, bueno, pero ¿qué hay detrás de esto? Pues es que todo lo que estamos ocupando ahora tiene un semiconductor, un microchip que tiene que estar programado. Cualquier cosa, el control, el teléfono celular, el refrigerador, el microondas, todos los equipos, las computadoras. Entonces, pues la tecnología está siendo uno de los motores importantes de esta disputa comercial. O sea, la guerra ahorita vamos a pasar a ese tema de que tienen la guerra para ganar dinero a través del sistema de armas, pero la guerra pareciera que está ya encima, ¿no? Es una guerra comercial donde están tratando de ver pues quién obtiene el poder, quién avanza en el poder. Jorge. Sí, Emanuel, se cortó. Espero que tú me escuches y tu audiencia también. Sí. A ver, Emanuel, ¿quién permitió
que el gobierno comunista de China arrinconara a los nacionalistas de Chiang Kai-shek en la isla de Formosa, en lo que hoy es Taiwán. Lo permitió el gobierno de los Estados Unidos, lo permitió el gobierno de Harry Salomon Truman. Bien, ¿quién llevó los grandes capitales de las empresas transnacionales asentadas en Estados Unidos a China? Henry Kissinger, el recientemente fallecido exsecretario de Estado de los Estados Unidos. Kissinger hizo más de 100 viajes en 100 años de vida, 100 viajes a China. O sea, en este sentido podemos identificar claramente que uno de los polos de poder en Estados Unidos es pro-chino. Y finalmente, ¿por qué les convino, no a los Estados Unidos, sino a estas corporaciones estar en China? Porque tuvieron mano de obra muy barata, porque el régimen comunista chino impidió e impide cualquier protesta, porque nadie sabe qué sucede en los barcos fábrica de China, nadie sabe qué pasa con los obreros muertos en el océano, nadie lo sabe, y a cambio, pues China fue copiando tecnología. ¿Tecnología de quién? De las corporaciones que tuvieron todas las facilidades para hacer grandes negocios en suelo de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué dice Trump que Taiwán debe pagar? Eso me parece extraño, porque pues Trump dijo hace muy pocas horas, es que Taiwán está a más de 15,000 kilómetros de Estados Unidos y China está a 100 kilómetros de Taiwán. Si China quisiera, destruiría a Taiwán incluso con misiles, ¿no? Entonces aquí, evidentemente, Trump no muestra un ideal propiamente anticomunista, sino lo que hace es la lógica del negocio. Así como los demócratas tienen la lógica del negocio, pues sí, los republicanos ahora de Trump tienen la lógica del negocio. Ese es, desde mi punto de vista, lo que explica esta decadencia. El problema radica en que la decadencia de Estados Unidos no es solo política, con dos partidos que se destrozan y que destrozan al país, sino con una decadencia moral que comenzó terminada la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la gran potencia. De entonces para acá, en realidad, ¿qué ha ganado? Dejó ir la mitad de Corea, perdió en Vietnam, perdió en Afganistán, prácticamente salió con la cola entre las patas de Irak, luego de reconocer que mintió sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Y en cambio, ¿quién ha ido ganando posiciones? China, con mucha tecnología occidental. Lo que estamos viendo es el parto del nuevo orden bipolar mundial. Súper interesante y muy complejo toda la tesis que nos mencionas. Hablamos a los minutos después del atentado de Donald Trump el fin de semana y me decías, al parecer podemos ver ya rasgos de un conflicto civil. ¿Te mantienes en esta tesis, Jorge? Absolutamente. En los Estados Unidos no se descarta que haya más atentados contra Trump y no se descarta tampoco que los fanáticos del lado de Trump puedan cometer algún crimen, alguna tontería en contra de Biden o de quien esté del lado demócrata. El problema ya es la polarización. Aquí en México nos dicen, yo no necesito un cuerpo de defensa, lo cual es absolutamente falso. El presidente miente y lo sabe perfectamente, pero bueno, no le da vergüenza mentir. Y dice el presidente, aquí el pueblo me cuida. Y deja abierta la posibilidad de que cualquiera haga
cualquier crimen, cometa cualquier crimen pensando que está defendiendo al presidente. Bueno, lo mismo sucede en los Estados Unidos, ¿no? Tal cual. Entonces, sí. Ahora, no solo es a nivel de las cúpulas que hay por lo menos, choque aparente. El problema está en que el país está tan polarizado y hay tanto fanático de uno y otro lado que pueden encender una mecha que después puede derivar en algo mayor. Te pregunto y le pregunto a tu audiencia, ¿cuántos de los gobernadores republicanos están en contra de la política migratoria de los Estados Unidos, del presidente Biden y de los demócratas? Más de 20, quizás 25, casi la mitad de la Unión. Si la mitad de la Unión dice nosotros no respetaremos esto, ¿tú crees que no podrían amagar con un boicot a la otra mitad, siendo que los países más ricos de la Unión los controlan prácticamente los republicanos? O sea, la situación allá es tensa, hay mucho que se está poniendo en juego, hay mucho que está en juego y hay que estar muy atentos. Habrá que ver también cómo estaban las acciones de Trump un día antes del atentado y cuál va a ser la tendencia de las acciones de Trump después del atentado. Ese puede ser un indicador interesante. Que esto lo aventajaba, le daba el triunfo, lo pone adelante. ¿Crees que esto que sucedió, este incidente, le da la victoria ya a Donald Trump? Todavía es muy pronto para asegurarlo, pero sí le da ventaja. Mira, las encuestas más recientes no toman en consideración el atentado del sábado pasado, pero a pesar de eso ya Trump iba encima. El pobre desempeño del presidente Biden le favoreció. Habrá que ver las encuestas que ya traigan el factor del atentado, pero considero que Trump tiene cada vez mayores probabilidades de ganar la presidencia de los Estados Unidos, porque además con ello abonaría a que este proyecto bipolar crezca, que Estados Unidos en la presidencia de los Estados Unidos insista en consolidar a su nación y que su nación tenga un ascendiente cada vez más fuerte desde el punto de vista comercial en América, sobre todo pues, obviamente en América Latina y en Europa Occidental. Difícilmente podemos pensar que Trump quiera una guerra con China, porque además hay vasos comunicantes, insisto, hay vasos comunicantes. Yo le ruego a tu audiencia, que busque Consejo Empresarial Estados Unidos-China y vea en los socios, en los principales 200 socios, cuáles son, quiénes son, y vean cómo lo mismo están en Estados Unidos que en China. Una guerra nuclear sería el acabose de la humanidad. Dudo que lleguemos a eso, pero sí se darán escarceos económicos. Aquí en América, China está en Argentina, China está en Bolivia, China tiene interés en Nicaragua, China tiene interés en Venezuela, en Brasil, en fin, habrá que ver todo eso. Pero y está en México, ¿no? Está con un gran pie en México, aunque estemos en el tema. Pues el avance que ha tenido, por ejemplo, el Bajío en las partes automotrices, todas estas fábricas. Ahora lo que vimos del acero, esta guerra del acero por el antidoping, o sea, habrá que ver si llega Trump, qué medidas tomará al respecto, ¿no? Aquí en el discurso, la virtual presidenta, para mí, presidenta impuesta. Iba y te adelantaste. Que hacia México, pues, ¿qué nos puede traer? ¿Qué le puede traer a Sheinbaum, que apenas está por empezar esta disputa encajetada que están teniendo económica China y Estados Unidos? 3 acciones concretas. 1, agudizar la persecución contra los migrantes.
hacer de México un tercer país seguro, dejarle a México la gestión del problema migratorio con todo el gasto que esto implica. Número 2, darle el máximo de facilidades a las empresas asentadas en Estados Unidos que quieran aprovechar el proceso de la relocalización. Permitir que estas empresas puedan generar su propia energía eléctrica y permitir que estas empresas consuman tanta agua mexicana como lo necesiten, con tarifas bastante accesibles o prácticamente sin costo, y también permitir que estas empresas aparentemente, entre comillas, estadounidenses, contraten mano de obra mexicana barata, sobre pretexto de que no es una mano de obra calificada. Habría que ver esto, sin embargo, ¿no? Esto de los salarios. Y por último, que Petróleos Mexicanos siga formando parte de la seguridad energética de los Estados Unidos. Si a eso le agregamos el tema del narcotráfico y del fentanilo, entenderemos que también Trump le diría a México: ponle un freno a los precursores chinos. Y ya en un caso extremo, obligar a México a minimizar la inversión china y la presencia geopolítica, por ejemplo, cerca del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en lo que es también la península de Yucatán, el Tren Maya, etcétera, para que las empresas aliadas de Trump y las que no lo son, pero que pudieran ser, resulten beneficiadas. Por ahí va el asunto, desde un punto de vista muy particular. Pues muy interesante, Jorge, te agradezco mucho esta primera visión, tiene que ver lo comercial. México está en medio de estas dos potencias que están tratando de disputar el poder y pues vamos a ver qué sucede en Estados Unidos finalmente, que se logra llegar Donald Trump, retornar y cómo nos afectaría esto. ¿Con qué te quedas, Jorge? ¿Con qué cierras? Para agradecerte como siempre tu disposición para estar en este canal. Que el riesgo de una guerra civil en Estados Unidos es alto y que lo que pase allá repercutirá aquí. Espero equivocarme, no deseo el mal a nadie, pero todo indica que la descomposición social y política de los Estados Unidos conlleva el que esta nación deje gradualmente de ser la mayor potencia del mundo. Muchísimas gracias, Jorge, te mando un abrazo fuerte. El maestro Jorge Santa Cruz, analista político, periodista decano, lo pueden encontrar en su canal Jorge Santa Cruz, periodista, me parece, mi querido Jorge, y en tu página, en tu blog, Periodismo Sin Compromisos es tu blog, ¿no? Sí, periodismosincompromisos.com. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes, déjenos un comentario, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Fue un montaje lo de Donald Trump? Agradecerles muchísimo, acabamos de llegar con mucho trabajo, con suerte a las 3 millones de visitas en este canal, así que bueno, pues lo estamos celebrando con mucho trabajo, la verdad, tratando de hacer periodismo genuino, tratando de analizar qué está sucediendo, qué nos afecta, qué nos puede suceder. Muchísimas gracias, Jorge, te mando un abrazo y pues muchísimas gracias a los usuarios que nos den like, que sigan compartiendo nuestros videos y váyanse al canal de Jorge también, Jorge Santa Cruz, periodista. Abrazo, mi querido Jorge. Muchas gracias, te abrazo, mi querido Manuel, saludos a tu audiencia y que pronto ya no sean 3, sino 6, 9, 12 millones. Ojalá pronto. Gracias, hasta pronto. Siga aquí, esto es Periodismo en Breve.